Imaginen que van caminando por una pradera en Europa y a lo lejos ven los restos de una iglesia y algunas casas. Piensan que seguramente han sido lugares afectados por un fenómeno natural y luego quedaron así, en las ruinas. Pero no, lo que están viendo es un pueblo abandonado y lo que dice la gente es que no solo está vacío, sino que ha quedado maldito. Hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la historia del pueblo de Ochate en Burgos, España, y trataremos de decidir si todo es realidad o solo una leyenda. Ochate es un pueblo abandonado que actualmente forma parte del municipio del Condado de Treviño en la provincia de Burgos, Castilla y León, en España. Se sabe que este pueblo abandonado estuvo habitado desde la Edad del Bronce gracias al descubrimiento de herramientas de sílex y cuarzo en los campos cercanos. También hay constancia de ocupación romana ya que se descubrió una estela funeraria cerca de una ermita vecina. La ubicación de Ochate, hoy remota y más apartada que nunca, estuvo situada en una vía muy transitada que comunicaba Castilla y León con la conocida como Ruta del Pescado y el Vino. Esta recibió su nombre por ser una importante ruta comercial entre los pueblos pesqueros del Golfo de Vizcaya y la región fértil y vitivinícola de La Rioja. Para encontrar la primera referencia escrita sobre Ochate hay que retroceder hasta el año 1025, en el que se nombró al pueblo en el documento de la reja de San Millán con el nombre de Gogate, que estaba localizado al oeste del actual Ochate en una zona llamada Alto de San Pedro y muy cerca de la necrópolis medieval, un punto estratégico por el cual transcurría la antigua ruta del vino y el pescado. La siguiente mención de Ochate se encuentra en la nómina calagurritana, y aquí ya tiene un nombre distinto, Chochat. Pocos años después, en 1295, Chochat será abandonado durante más de 200 años hasta que en 1522 vuelve a ser ocupado por varias familias. Este pueblo se convierte en ese momento en el actual Ochate, cambiando también su ubicación al margen contrario del pequeño arroyo. Es ahí cuando se construye la nueva iglesia de San Miguel Arcángel, de la que todavía queda la torre en pie. A principios del siglo XIX se abrió el Camino Real Nuevo de Vitoria a La Guardia, dejando a Ochate fuera de este importante trazado mercantil. Esto fue el comienzo del fin. Poco a poco, el pueblo fue perdiendo importancia y los habitantes se acabaron desplazando a pueblos cercanos como Imiruri. Pero Ochate ya era conocido por sus aledaños muchos años antes de que se popularizara en las revistas. ¿Cuál sería la razón? Es porque existe una versión de la historia del pueblo que cuenta que en el siglo XIX este pueblo vivió 3 grandes epidemias en apenas una década. La primera fue en 1860, en la que el tifus invadió a sus habitantes. En 1864 se verían azotados por la viruela, pero la más grave y demoledora fue la de 1870, cuando el pueblo maldito fue azotado por el cólera. Esta última epidemia dejó tal número de muertos en el pueblo que ya no cabían en el cementerio local, y fueron enterrados en una ladera en sus proximidades. Pero lo más sorprendente es que esta epidemia solo afectó a este pueblo. Así fue el fin de Ochate, que se quedó solitario y en el que la naturaleza empezó a abrirse paso. La fama de pueblo maldito retomó fuerza en 1981, cuando periódicos y diarios especializados de la época publicaron una fotografía con el título El OVNI de Treviño. Esta foto fue tomada por Prudencio Muguruza Guerrero, un joven vitoriano que durante un paseo por las inmediaciones de Aguillo se topó con una especie de bola incandescente. Pero no es hasta 1982 que estalló el revuelo de Ochate. A raíz de su fotografía, Muguruza se interesó por la zona, en especial por ese pueblo, y llevó a cabo varias investigaciones sobre el lugar abandonado. Es cuando la historia y leyenda se mezclan en un artículo que Muguruza publica en la revista paracientífica más importante de esa época, que se llamaba Mundo Desconocido,
de más está decir que ese artículo revolucionó por completo a las masas. Ese es el comienzo de la historia negra que ha rodeado a este lugar durante años y la adopción del sobrenombre Ochate, el pueblo maldito. Hasta aquí se acercaron aficionados a lo paranormal, investigadores y ufólogos. Incluso se han llevado a cabo rituales, sesiones de Ouija y espiritismo. Unos años después, en 1987, un grupo de investigadores encabezados por Alberto Fernández se acercaron a Ochate con la idea de captar en sus grabadoras voces de ultratumba. Consiguieron captar 2 psicofonías, convirtiéndose en las más famosas del lugar. Una decía Pandora o Campora y la otra ¿qué hace la puerta cerrada? Lo insólito vendría a la hora de regresar a sus vehículos. Los compañeros de Alberto Fernández lo encontraron asfixiado dentro de su coche con las ventanas selladas. Con el paso del tiempo, la fiebre por Ochate parecía calmarse, pero no tardó en llegar una nueva inyección de misterio. En 1999, el periodista Iker Jiménez publica el libro Enigmas sin resolver, donde vuelve a hacer hincapié en los fenómenos paranormales ocurridos en Ochate, añadiendo a lo ya dicho por Muguruza que misteriosas nieblas aparecen como por arte de magia, que han habido varios suicidios y que se han visto seres extraños que recorren la zona. En el artículo de Muguruza que se tituló Luces en la puerta secreta, él narró los sucesos oscuros y paranormales que han ocurrido en Ochate. Por ejemplo, 2 años antes del exterminio, según cuenta Muguruza, por las epidemias que afectaron al pueblo, el párroco del pueblo, Antonio Villegas, desapareció para siempre de camino a la ermita de Burgondo. Nunca más se supo de él, pero esa es solo una versión y hay que recordarlo. Muguruza también insiste en la desaparición de un vecino de Marquines, varios perros y extrañas luces que recorren los cielos. Y sí, es cierto que Ochate estuvo afectada por la pandemia de la gripe española en 1918, pero solo hay constancia de una muerte. Nada que ver con las 3 epidemias que apunta Muguruza. El último caso que dio fin al pueblo maldito fue el asesinato impulsado por Jacinto Ramírez. Jacinto era una persona agresiva y algo desequilibrado, lo que provocó que varias familias del pueblo abandonasen el lugar cuando en 1936 este hombre asesina a otro pastor en una de las viviendas de la aldea. Es así como Eusebio, el único habitante que quedó en Ochate, decide marcharse. El pueblo fantasma es entonces una realidad. Ochate quedó abandonado y algunas de las construcciones comenzaron a debilitarse, pero no fue así con la ermita de Burgondo. Este lugar fue muy importante en la época, que inclusive tuvo su propia cofradía. Hasta hace pocos años, cada 15 de agosto se celebraba en ese lugar una romería. Hay otro hecho que incrementó el misticismo del lugar. En el verano de 1947 tuvo lugar una fuerte tormenta, siendo la ermita de Burgondo azotada por un rayo. Víctor Moraza, vecino de Imiruri, contempló el suceso y acudió inmediatamente al templo. Entre los restos, Moraza encontró un medallón con la imagen de una virgen, objeto que seguramente fue dejado ahí durante su construcción. El medallón de Burgondo se reparó y volvió a su lugar de origen cada 15 de agosto cuando se llevaban a cabo esas romerías. Hace unos momentos les contaba que Muguruza, el autor del artículo en Mundo Desconocido, afirmaba que Antonio Villegas, el párroco, desapareció sin dejar rastro ni explicación, pero según otras fuentes sí la hay. La ilusión de Villegas era ejercer en su pueblo natal, por lo que permanecer en Ochate no era lo que quería. Tras varios intentos de pedir un cambio de destino, finalmente Villegas acabó desapareciendo a finales de 1871, pero no sería por una causa sobrenatural. Se supo en varias ocasiones a través de una carta escrita por el mismo párroco al cura de Imiruri en 1872 y una investigación por parte del obispado de Calahorra en 1885 que el párroco se había establecido en Brasil junto a su antigua sirvienta, de la cual estaba enamorado. Con esos datos se rebate por completo a la historia de Muguruza, que sostenía que Antonio Villegas había desaparecido en 1868 mientras acudía a la ermita de Burgondo.
El misterio de Ochate envolvió a todo un pueblo y pasó a ser parte de la historia y folclore de España. Pero la información de epidemias, desapariciones y luces que se cuentan tienen que ser tomadas con pinzas, ya que lo más seguro es que la ciencia pueda explicar estos fenómenos. Todas estas explicaciones se pueden encontrar en el libro de Enrique Echezarra titulado Ochate, un pasado fraudulento, que se publicó en 2001, en donde desmiente los hechos que se publicaron en años anteriores. Lo que él opina es que la gente se llegó a sugestionar por la leyenda, y así algunos llegaban predispuestos a confundir las luces de un avión con un ovni o los ojos del ganado que pastaba por el lugar con espíritus. Según el testimonio de su visita al medio periodístico ABC, cuando él visitó Ochate, nunca vio nada. Él se interesó por esta historia a partir de lo que se contó de las epidemias selectivas que arrasaron el lugar. Se sumergió en los registros y archivos de Burgos y Álava y se sorprendió al no encontrar evidencia alguna de estas, sino registros de una vida normal en un pueblo que lamentablemente se fue despoblando con el tiempo. Echezarra contactó a José Miguel Aranguiz, un antiguo poblador de Ochate. Él le dijo que estaba sorprendido por lo que se decía de su pueblo, ya que en todo el tiempo que vivió ahí nunca vio un ovni, ni fantasmas o brujas. Años después, en 2007, se publicó el libro de Antonio Arroyo y Julio Corrar, que bajo el título Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito, describía una investigación exhaustiva, y los autores concluyeron que mucho de lo que se cuenta solo se debería tomar como una leyenda y no como algo que sucedió realmente. Los autores que no creen en la versión de Muguruza sobre las epidemias que azotaron Ochate se basan en que las tres, es decir, tifus, viruela y cólera, solo afectaron a este pueblo, pero algo particular es que no afectó a las comunidades colindantes. Además, se contó que por la cantidad de fallecimientos tuvieron que enterrarse los muertos por los terrenos cercanos, ya que el cementerio estaba lleno, pero finalmente todo esto habría sido un error de divulgación. Según los investigadores, Ochate se quedó deshabitado en 1295 por causas normales del medioevo, específicamente las tierras poco productivas, condiciones climatológicas duras, entre otras. Pero luego, en 1522 se volvió a poblar y se convirtió en un importante núcleo rural, según datos del libro Álava en la Baja Edad Media, del historiador José Ramón Díaz de Durana. Otros documentos mencionan a que Ochate tuvo habitantes y actividades normales en años posteriores a la supuesta desaparición después de la última pandemia. Es en el registro Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico, Biográfico, Postal, Municipal, Militar, Marítimo y Eclesiástico de España, que fue dirigido por el señor Pablo Riera y Sanz, que se encontró información de 15 años después, que describe a la población de Ochate con el número de habitantes, edificios y otros temas que se suelen publicar en este tipo de diccionarios. Por esta razón es que se puede afirmar de manera objetiva que la población de Ochate no desapareció después de esa tercera pandemia. Actualmente Ochate se encuentra deshabitado y en ruinas, y aunque hasta el momento no se ha podido precisar la fecha exacta de tal deterioro, se puede especular que su abandono definitivo tuvo lugar entre los años 1910 y 1930, basándonos en documentos del Archivo Diocesano de Vitoria, donde se habla de visitas pastorales a la zona y en fotografías del pueblo todavía en pie recogidas del Fondo Fotográfico de la Diputación Provisional de Burgos. Todo ello motivado de nuevo por las causas normales del despoblamiento, tal y como ha ocurrido con numerosas poblaciones en España. En cuanto a las epidemias, si bien es cierto que azotaron a la provincia de Álava y el condado de Treviño, su influencia no fue tan nefasta como para hacer desaparecer núcleos enteros. Cabe destacar que sí existieron las epidemias de gran impacto social, tales como la del tifus en 1816, de viruela en 1849 y 3 de cólera en 1835, 1855 y 1885. Asimismo, a lo largo del siglo XIX, de forma aislada, surgieron epidemias de poca repercusión por tratarse de casos concretos muy localizados. Ochate se puede visitar
si es que con todo lo que se cuenta alguien se atreve o tiene la curiosidad de hacerlo. Es, de hecho, uno de esos rincones encantados más visitados por los valientes que no creen en esas leyendas o los que quieren comprobar cómo es una experiencia personal en el lugar. Actualmente, Ochate es la viva imagen de un pueblo abandonado. Se han conservado algunas de las casas que un día estuvieron habitadas, así como la torre de la antigua iglesia de San Miguel. Parece ser que la piedra de la iglesia fue aprovechada por los vecinos de Imiruri para construir un nuevo cementerio, y cerca de Ochate pueden verse también los restos de la ermita de Burgondo, así como una necrópolis medieval. Este lugar, al margen de las maldiciones, es un lugar atractivo en el que se puede disfrutar de unos días de esparcimiento. Aunque el pueblo maldito de Ochate ya no sufre la invasión de romerías esotéricas de los años 80, que dejaban los campos pisoteados, restos de hogueras por doquier y cantidades exageradas de basura, esto para desesperación de los pocos habitantes del lugar, aún sigue suscitando el interés de los creyentes en lo paranormal y también de muchos curiosos. Según el escritor Echazarra, Ochate como fenómeno sociológico es impresionable e imparable. Sin embargo, hay algo importante que no se menciona con frecuencia. Todo el perímetro de Ochate es considerado una propiedad privada para la explotación del ganado y por lo tanto está cercado, pero los propietarios no tienen problemas con los visitantes en tanto respeten las ruinas, los pueblos alrededor, además de sus habitantes y animales. Según la normativa de Castilla y León, está prohibido acampar en la propiedad y mucho menos prender fuego para hogueras. Esta zona está constantemente vigilada por la Guardia Civil de Treviño y los guardas forestales suelen vigilar la zona, y si descubren a alguien dañando el predio, podrían imponer alguna sanción. La circulación de vehículos a motor por montes, caminos de tránsito y vías pecuarias está regulada por normas específicas. Se pide a las personas que visitan que estacionen sus autos en lugares donde no estorben a la maquinaria agrícola y que tampoco bloqueen alguna finca. Para llegar desde Madrid se debe conducir por casi 4 horas y luego caminar por algún tiempo hasta ver algunas de las ruinas del pueblo abandonado. Solo hay que tener presente que durante la época de lluvias el camino se llena de barro. Además que no hay tours para esta zona, así que la gente que va a Ochate lo hace por su propia cuenta y bajo su propio riesgo. Antes de terminar con este episodio, quiero dejarles 2 recomendaciones. La primera es el libro de cuentos Los peligros de fumar en la cama, de la autora Mariana Enríquez. Este libro, que trae 12 soberbios cuentos, despliega un gran repertorio de recursos del relato clásico de terror: apariciones espectrales, brujas, sesiones de espiritismo, grutas, visiones, muertos que vuelven a la vida, entre otros. Según la crítica, el terror en los cuentos de Mariana Enríquez se desliza como un jadeo de agua negra sobre baldosas al sol, como algo imposible que, sin embargo, podría suceder. La segunda recomendación es una película que para muchos es considerada un clásico. Temblores o Tremors, en su idioma original, es una película de terror y comedia que incluye monstruos en el lejano oeste. Se estrenó en 1990 y la protagonizaron Kevin Bacon, Fred Ward y Reba McEntire. En la película, cansados de sus aburridas vidas en la pequeña ciudad desértica de Perfection, 2 personas intentan escapar de la ciudad. Sin embargo, se encuentran con una serie de muertes misteriosas y con una sismóloga preocupada, que estudia lecturas antinaturales debajo del suelo. Con la ayuda de la excéntrica pareja de supervivientes, el grupo lucha por sobrevivir contra unos monstruos gigantes, prehistóricos, que se parecen a gusanos y están hambrientos de carne humana. Ahora sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, les recuerdo que pueden suscribirse y no perderse un solo episodio del podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcast o donde escuchen sus programas favoritos. Si escuchan el podcast en YouTube, no se olviden de dejar un like en cada episodio para que el podcast se recomiende a más personas. Además, si aún no lo sabían, también pueden ayudar a que este podcast crezca calificándolo en Spotify. No se olviden de hacerlo si escuchan Lugares Misteriosos en esa plataforma.
En Instagram y Facebook comparto información adicional y además son los canales principales si es que quieren dejarme algún comentario o sugerencia. Una vez más, les agradezco por escuchar este episodio y llegar hasta esta parte. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.